Oye, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Que está montando un hospital móvil, están sacando a los heridos, hay varios fallecidos por lo que nos han dicho, aunque... Estaba estudiando en Valencia y creo recordar que iba a clase y recibí la llamada de mi madre, pues comentándome todo esto que había pasado y automáticamente pues empezamos ahí un poco el grupo de clase a buscar información y a recurrir a la radio y a ver qué pasaba. Hombre, la primera reacción, el primer sentimiento es el de miedo, porque había ocurrido algo terrible, sin precedentes en nuestro país, y bueno, pues la primera sensación que tiene un ser humano es la de tener miedo de qué está pasando y bueno, si iban a haber más atentados o más explosiones. Bueno, yo la primera imagen la vi en un periódico, la vi en la primera edición del País. Es muy curioso porque lo recuerdo perfectamente. Era la primera vez que yo compraba un periódico de primera edición, ya con la mañana ya bien entrada. Creo recordar que sobre las 2 o 2:30 de la tarde ya estaba esa primera edición del País en el kiosco y sí, pues había una portada, recuerdo perfectamente una foto de un joven con toda la cara deformada, que esa foto pues, la reconocerán seguramente los que estén acordándose de esos 20 años y bueno, pues bueno, esa foto acompañada de una cifra de 190 o 180 y algo muertos, no lo sé, porque luego fueron sumándose más fallecidos al conteo final, pues evidentemente era estremecedora y bueno, esa foto a mí me va a acompañar creo que toda la vida. Bueno, pues con muchos sentimientos. El primer sentimiento era el de esas familias y esas víctimas bueno, pues esos trenes que llevaban en sus vagones a muchos trabajadores y trabajadoras, que era el momento pues, de acceder al trabajo y de todas esas vidas perdidas. Y luego, pues sí que bueno, por mi implicación política y por bueno, por gustarme siempre el tema de la política y del conocimiento de lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos, los siguientes días fueron días complejos porque, bueno, pues por parte del Estado y en aquel momento del gobierno no se daban unas informaciones veraces de lo que ocurría para dar certidumbre a la ya de por sí incertidumbre que vivían miles o millones de familias en nuestro país de qué había pasado ese 11 de marzo entre las 8 y las 9 de la mañana. Sí, evidentemente. Creo que durante esos días posteriores al atentado y la gestión de la información y de la comunicación por parte del gobierno de Aznar, yo aprendí algo bueno, pues que lo sigo practicando día a día. Los políticos tenemos que decir la verdad, aunque, aunque no nos guste, aunque duela, aunque sea inexplicable por parte de alguna parte de la sociedad, pero hay que decir la verdad. Y eso lo he aprendido porque si no dices la verdad e intentas a la sociedad pues medio engañarla o con medias falsedades o con lo que sea, con bulos o inventos, al final lo que estás es desbastando la democracia y la propia creencia de la sociedad en la democracia y en un Estado que es el que tiene que perdurar y el que tiene que garantizarnos a todos
la convivencia y los derechos y el creer en la democracia como el sistema que mejor nos representa a la sociedad y a los intereses de cada una de nosotras y nosotros. Yo creo que, bueno, pues quizá en nuestro país fue un punto de inflexión importante, ¿no? De que a partir de ese momento, bueno, pues se dio, por un lado, rienda suelta a eso que estaba comentando, ¿no? De decir mediar verdades, ocultar verdades, bueno, pues decir falsedades y eso acompañado en una sociedad que ya estaba ya entrando en el siglo XXI, una sociedad ya mm, más comunicada, con mayor acceso a la comunicación y a la información, que a lo mejor hace 30, 40 o 50 años. Y ese mix generó pues, que una parte de la sociedad mayoritaria esto lo tomara mal, evidentemente, y, bueno, pues empezara pues algunos, como decías, a comprar esos bulos y otros a defender que la verdad tiene que imponerse para la garantía de la supervivencia de la propia democracia. Evidentemente, está claro que hay un porcentaje social que, pues que después de un terrible atentado, después bueno, pues de cortar las vidas de 193 personas y con todo lo que ello conlleva de esa forma tan dramática, pues que el Estado, que es el que nos tiene que no sé, representar, cuidar, trabajar, protegernos, estar con nosotros, pues no le diera esa respuesta, eso da pie a que la gente, pues evidentemente piense y se desgaste esa creencia en la política y en los representantes públicos. Bueno, esa pregunta es difícil porque, bueno, pues ponerse en la piel del otro en una situación tan compleja es difícil, pero bueno, yo sobre todo que no se olvide, ¿no? Que no se olvide, que no se olvide aquel momento tan dramático para nuestro país, que no se olvide a las víctimas, que no se olvide a las familias, que no se olvide a la gente que estaba en esa, que sufrió el atentado y bueno, pues también que se cuide de alguna forma desde la democracia y desde la convivencia, que se cuide pues los espacios de concordia y los espacios de trabajar todos juntos para que esto luego no vuelva a ocurrir. Y, Bueno, pues una opinión negativa, evidentemente, ¿no? Ahora en la propia actualidad ya conocemos cómo funcionan estas teorías de la conspiración, ¿no? Al final están impulsadas por personas con un tinte pues casi totalitario que no son capaces de asumir algunas reacciones de la sociedad o no son capaces de asumir sus propias decisiones que en un momento determinado tomaron y que el pueblo, la ciudadanía, les retira la confianza. Esa me recuerda a lo que ha pasado ahora con Trump, ¿no? Trump pierde las elecciones, busca todo tipo de excusas conspiranoicas de que todo estaba montado para que él no ganara y al final acaban un grupo de personas asaltando al Capitolio, ¿no? Y no sé, entrando en el corazón de la principal democracia del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, al final, con 20 años de perspectiva, ves que esas teorías de conspiraciones y ese tipo de cuestiones no van a ningún lado y que cuando las activas, y sobre todo ya en estos tiempos ya
con esos 20 años de perspectiva, la última pues la tienes en estos personajes de ultraderecha que en algunos países pues están comprando estas acciones de conspiración y que tiran a una parte del pueblo contra la otra y detrás de unos intereses de no sé qué y bueno, pues las personas se crispan y al final hay unas acciones que, pues que no son buenas para la convivencia y el futuro de la democracia. Pues que sepan que no nos olvidamos de ellos, o una parte importante de la sociedad no nos olvidamos de ellos, que estamos a su lado, que cada vez que, cada aniversario del 11 de marzo, todos miramos en nuestro corazón a esas horas tan duras y que, bueno, siempre pensamos que podíamos haber sido cualquiera de nosotros los que íbamos en esos trenes, que lamentablemente fueron estas personas que lamentablemente se ejecutaron estos atentados, que fallecieron, que dejaron atrás familias y vidas rotas y que, bueno, pues que no les olvidamos y que estamos ahí con ellos, siempre en ese pensamiento y que tenemos que, bueno, pues una parte de la sociedad, yo le quiero transmitir que seguimos trabajando para, bueno, pues para desde la acción pública tener espacios de convivencia, espacios de sosiego, para que este tipo de terrorismo y este tipo de actos tan violentos y tan crueles no se vuelvan a ocurrir. Bueno, pues que el mundo está muy interconectado, ¿no? Y tú, en el caso de nuestro país, la política exterior que tienes que trabajar, pues tiene que ser en base a intentar tender puentes y generar diálogos y, bueno, no, bueno, estar siempre en esa situación de diálogo y de tender puentes y intentar buscar siempre, bueno, pues tu aportación, que sea una aportación siempre a sumar y no al conflicto, ¿no? Evidentemente, creo que la mayoría de la sociedad sabe que esos atentados pues, fueron por una política exterior en aquel gobierno, en aquel momento el gobierno Aznar, bueno, pues que tomó una serie de decisiones en política exterior que nos puso en el ojo del huracán, del objetivo de estos terroristas. Y eso, pues, yo creo que se habrá aprendido y, bueno, es un asunto que hay que trabajar desde, ya te digo, desde la diplomacia y desde el entendimiento de las naciones, que es algo muy complejo porque hay muchos intereses por medio, pero hay que intentarlo y ponerte en esos espacios de cooperación y de diálogo entre las sociedades, las diferentes naciones, los diferentes intereses, las diferentes también ideologías, religiones. Esto que es algo complejo, creo que hay que buscar catalizadores que sean capaces de afrontarlo.